Cuando mi fiebre llegó a 40 grados Celsius, mi novio, Rodrigo Gómez, estaba en camino para llevar a la hija de una supuesta amiga suya a un parque de diversiones. Envié innumerables mensajes pidiéndole que regresara y me llevara al hospital, pero ignoró todos, continuando con su coqueteo con Valeria en el coche. En mi camino de regreso, después de haber tomado un suero sola, Rodrigo finalmente apareció tarde para recogerme. Sin embargo, en el asiento del pasajero, encontré migas de papas fritas. Rodrigo nunca me dejaba comer en su coche. Una vez, cuando mi glucosa bajó, insistió en que saliera del coche para comer un pedazo de chocolate. Antes de que pudiera decir algo, puso una cara de desprecio y dijo: «Oh no, Valeria es una princesita consentida, así que, naturalmente, tengo que consentirla un poco más». De nuevo, esa mujer, Valeria Pérez. Me quedé en silencio, enviando un mensaje a la tienda de relojes sobre el reloj personalizado que le había pedido. Ahora parecía que tendría que devolverlo. Para mi sorpresa, Rodrigo miró mis mensajes. Antes de que terminara de escribir, me quitó el celular con una expresión contrariada. «Vaya, ¿nuestro aniversario de 3 años y solo me das un reloj barato?», dijo. Le expliqué con calma. «Este reloj es algo con lo que ahorré más de 2 meses de trabajo en verano. Es lo mejor que te puedo dar». Al escuchar esto, la expresión de Rodrigo se suavizó un poco. «Está bien, un reloj es un reloj», murmuró en voz baja, con tono de desprecio. Yo no sabía. Novia pobre es un lío. No pude evitar reírme. En los 3 años que estuvimos juntos, él nunca preparó una sorpresa para mí, siempre criticando los regalos que le daba. En el pasado, lo amaba y no me importaba darle regalos, pero ahora ya no estaba tan dispuesta. Después de recoger el reloj de la tienda, Rodrigo, a regañadientes, se subió la manga de la camisa para ponérselo. «Este reloj está bien. Creo que hubiera sido mejor si me hubieras dado un celular más nuevo». «Olvídalo», extendió su muñeca hacia mí. «Ya lo compraste, así que póntelo». «¿Cuándo me di cuenta de que podría ser tan descarado?», murmuré, sosteniendo el reloj sin moverlo. «¿Qué?». Rodrigo no escuchó lo que dije. Sonreí. «¿Dónde está el mío?», preguntó. «¿Tú qué?», miró confundido. «Mi regalo de aniversario de 3 años». Rodrigo estalló en risa. «¿Cuándo preparé yo un regalo para ti, Julia? ¿No fuiste tú quien insistió en salir conmigo? O sea, estar conmigo debería ser suficiente para ti. ¿De verdad quieres un regalo? Estás soñando demasiado». Miré la expresión divertida de Rodrigo y, por alguna razón, pensé en el chico que, hace 5 años, durante un terremoto, extendió la mano para salvarme. Aunque estaba herido de pies a cabeza, su rostro se superponía perfectamente al de Rodrigo, pero de repente me di cuenta de que no era nada como el chico que recordaba. Un tipo con auriculares pasó al lado de la carretera. Rápidamente tomé su mano y, con facilidad, le puse el reloj en la muñeca. Rodrigo quedó paralizado y el tipo me miró confundido, mirando el reloj y luego a mí. Un hallazgo del cielo. «Sí, ahora es tuyo». Rodrigo explotó de inmediato, señalándome con el dedo y gritando: «Julia, ¿estás loca? ¿Qué demonios es esto?». Revolví los ojos internamente. «Ni siquiera preparaste un regalo para mí, así que, ¿por qué debería darte uno?». No me molesté en discutir con él. Pasé por su lado y me fui. Rodrigo intentó detenerme, pero entonces Valeria llamó, diciendo que se había torcido el tobillo y que le dolía tanto que no podía moverse. Inmediatamente se dio vuelta y se fue a buscarla. Antes de irse, me lanzó una frase pesada. «Julia, no tengo tiempo para hablar contigo ahora, pero será mejor que me des una explicación por el chat». Lo ignoré y seguí caminando. De repente, alguien me llamó por detrás. Me di vuelta y vi que era el chico al que le había dado el reloj. Rascándose la nuca, dijo: «¿Por qué no intercambiamos nuestros números? Realmente me gustó este reloj, pero no tengo dinero ahora. Cuando junte, te lo devuelvo». Negué con la cabeza. «No, es un regalo, no hay problema. Me sentiría incómodo usándolo sin pagártelo», dijo. «Mi nombre es Ryan Green. ¿Y el tuyo?», preguntó. «Julia», respondí. Después de intercambiar nombres, nos declaramos amigos. No podía discutir con él, así que terminé agregándolo a mis contactos. Esa noche, volví a mi dormitorio y caí dormida de inmediato. A la mañana siguiente, me desperté con mensajes de Rodrigo. Él era alguien que nunca tomaba la iniciativa de enviarme mensajes y rara vez respondía. Pero esa noche envió más de 100 mensajes, casi 1 por hora, aunque ninguno de ellos fue agradable. Revisando los mensajes, vi las expresiones de siempre. «Julia, ¿dónde está mi explicación? ¿Quieres terminar? Será mejor que prepares un regalo más caro para mí». No pude evitar reírme y no respondí ninguno de los mensajes. No tenía clases por la mañana, así que pasé todo el día en mi dormitorio, discutiendo planes de intercambio con mi familia. Estaba en mi último año y, originalmente, no planeaba hacer una maestría.
Pensaba en graduarme, alquilar un lugar con Rodrigo y trabajar con él para vivir una vida simple. Pero ahora me daba cuenta de lo tonta que fui al renunciar a una oportunidad de estudiar en el extranjero por él. Desperté a la realidad, y no era demasiado tarde. Por la tarde, en camino a encontrarme con mi asesor para revisar la tesis, vi a 2 amigos tomados de la mano, paseando por la pista. Sus espaldas me eran familiares. Era Rodrigo y Valeria. Cuando él me vio de reojo, la abrazó más fuerte por la cintura, y ella se rió, recostándose en su pecho, actuando aún más delicada. Los ignoré y seguí caminando. Furioso, Rodrigo arrastró a Valeria para bloquear mi camino. «Julia, ¿estás ciega?» «¿Qué?» Fruncí el ceño. «Cuida tu tono cuando hables conmigo». Rodrigo respiró hondo. «Te mandé tantos mensajes, ¿no los viste?» Parecía genuinamente molesto por eso. Y tenía sentido. Cada vez que me mandaba un mensaje antes, respondía de inmediato, muchas veces preguntándole qué estaba haciendo cada pocos minutos. Si no respondía en 2 horas, llenaba su buzón de llamadas perdidas. Pero esa noche no respondí de ninguna manera. Un cambio repentino debió haberlo desconcertado, pero era mejor que empezara a acostumbrarse. Perdí mi celular. Mentí, casualmente. Rodrigo hizo una mueca de ira y me empujó con fuerza. «¿Entonces qué diablos es eso en tu mano?» Tropecé y caí al suelo. Un dolor agudo surgió de mi tobillo. Mis palmas rasparon el suelo y una piedra puntiaguda se clavó en mi carne, haciendo que la sangre brotara. Rodrigo se quedó paralizado y extendió la mano para ayudarme. Pero entonces Valeria gimió, sujetándose el estómago y doblándose de dolor. «Ay, me duele mucho», gimió. Rodrigo me miró. Luego volvió a mirar a Valeria, con el rostro dividido entre la indecisión, como si estuviera librando una batalla interna intensa. Valeria volvió a gemir débilmente. Rodrigo apretó los dientes, me dio la espalda y fue a ayudarla. «Valeria, ¿estás bien?» Ella se inclinó en sus brazos. «Rodrigo, creo que el dolor de estómago está empeorando. ¿Me puedes llevar al centro médico?» Con una mirada de dolor en los ojos, la levantó en brazos y se fue, sin mirar atrás. Cerré los dientes y luché por levantarme. Mi palma estaba cortada por una piedra afilada, y el dolor hacía que mis piernas temblaran y se debilitaran. No sabía si sentía rabia o simplemente estaba cansada. La verdad era que sentía un vacío dentro de mí, algo profundo, como si todo lo que construí con Rodrigo, o al menos lo que pensaba que teníamos, se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Cuando me empujó ese día, cuando fue tras Valeria, supe que nada más podría ser como antes. Miré la herida en mi muñeca. El dolor era algo secundario comparado con el dolor de ser ignorada y reemplazada por otra. Pero no iba a dejarme derrotar. No esta vez. Ese episodio había sido el punto de inflexión. Ya no era la Julia que dependía de él para ser feliz, que hacía todo para complacerlo. Ahora, estaba decidida a hacerle sentir en su propia piel lo que yo sentí. Ese mismo día, después de salir del hospital, algo dentro de mí se fortaleció. Empecé a planear. Esos mensajes que Rodrigo me mandaba con palabras vacías de arrepentimiento ya no me convencerían. La verdad es que él pensaba que me tenía en la palma de la mano, pero iba a mostrarle que también sabía jugar ese juego. Esa noche, ya estaba en casa, sola, cuando Rodrigo me llamó, tratando de convencerme de encontrarme con él. Me pidió perdón, pero el tono de su voz estaba cargado con algo que no podía identificar. Vergüenza, tal vez, o simplemente el cansancio de un juego que él mismo comenzó. No contesté. Sin embargo, mientras no dejaba de mandarme mensajes, apareció una noticia en mi pantalla. Rodrigo Gómez es nombrado nuevo director de marketing en la empresa donde trabaja. El ascenso del joven empresario. Una parte de mí se alegró por él, pero la otra sabía lo que eso significaba. La situación había cambiado, y ahora él tenía algo que yo podía usar en su contra. Tenía planes para ese ascenso. Él no lo sabía, pero estaba a punto de perderlo todo. Al día siguiente, en lugar de contestarle, decidí mandar un mensaje. Uno simple, pero certero. «Sabes, Rodrigo, me alegra tu nueva posición, pero recuerda que todo tiene un precio». Lo leyó y no respondió. No aún, pero sabía que iba a buscarme. Siempre lo hacía. Ahora era mi turno de mantener el control. Me preparé. Fui a su empresa, con la intención de encontrar a Valeria, la mujer que tanto odiaba y que él pensaba que podría reemplazarme. Estaba allí, en el vestíbulo, como siempre, sonriendo como si tuviera el mundo a sus pies. Cuando me vio, una expresión de sorpresa y luego, de superioridad, apareció en su rostro. No dijo nada, pero su postura habló por ella. Sabía, al igual que yo, que la guerra apenas comenzaba. Abracé la situación, sintiendo la tensión crecer dentro de mí. Rodrigo se arrepentirá de todo esto, pensé, sonriendo para mí misma.
mientras las palabras de Valeria resonaban en mi mente. Él nunca te amó, Julia. Siempre me quiso a mí. Estaba a punto de devolverle el juego. Nunca pensé que el encuentro con Valeria terminaría de la manera en que terminó. Cuando la vi allí, en ese vestíbulo, su sonrisa, esa expresión de superioridad, me hizo querer dar un paso hacia adelante. Ella se creía dueña de todo, pero no sabía que tenía un truco guardado bajo la manga. No la iba a dejar salir de allí creyendo que había ganado, a pesar de la confianza que demostraba. No perdió tiempo. De repente la sonrisa desapareció y avanzó hacia mí, sin previo aviso. Antes de que pudiera pensar, me empujó con fuerza, casi haciéndome caer. «¡Estás loca!», gritó, tirando de mi cabello con una fuerza que no esperaba. Reaccioné instantáneamente, tirando de su cabello con la misma rabia, devolviendo todo lo que me estaba haciendo en ese momento. La adrenalina corría por mis venas mientras el enfrentamiento se intensificaba. Ese lugar, tan lleno de personas, de repente quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo el sonido de nuestros gritos y el de nuestros cabellos siendo tirados resonaba en el aire. Ya no era solo una pelea de mujeres, era algo mucho más profundo. La rabia era real, la venganza era más que un simple deseo. Estaba en mi sangre, y la imagen de Rodrigo, ese hombre que me traicionó, estaba en mi mente, dándome fuerzas para luchar con aún más furia. El seguridad de la empresa llegó corriendo, finalmente separándonos. Ambos los hombres, aún sin entender muy bien lo que sucedía, nos empujaron hacia los lados, apartándonos con fuerza. Mientras me alejaba, sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, cada golpe como un recordatorio de todo lo que Rodrigo y Valeria me habían hecho pasar. Estaba exhausta, pero al mismo tiempo, sentía algo ardiendo dentro de mí. Me dirigí hacia la puerta de entrada de la empresa, intentando recuperar el aliento. Valeria quedó allí, poco a poco recomponiéndose, pero con una mirada de quien estaba más furiosa que nunca. «¡Qué asco! Peleando por un hombre», le dije con rabia, mirándola directamente. Ella abrió los ojos. Probablemente no esperaba que me expresara de esa manera. Me di vuelta, pero antes de irme, la miré una vez más, y con tono cargado de desprecio, le dije: «Deja de ser tan baja y mezquina. Si realmente creyeras que valía la pena, no tendrías que hacer todo esto». Las palabras salieron de mí como veneno, y sabía que habían dado en el blanco. Su mirada me lo dijo todo. Sabía que estaba diciendo la verdad. Mientras me alejaba, una sensación de poder comenzó a apoderarse de mí. Había hecho mi parte, pero eso era solo el principio. Rodrigo, Valeria y todos los demás que se habían involucrado en mi dolor no sabían lo que venía. Rodrigo apareció por la noche, con cara de quien estaba tratando de redimirse, pero sabía que no iba a ser fácil. Llamó a mi puerta, y cuando la abrí, allí estaba él, con esas flores idiotas en las manos, que claramente había comprado en alguna floristería barata para tratar de arreglar todo lo que había hecho. «Julia, escúchame, yo cometí un error. Sabes que te amo, ¿verdad?», dijo, intentando mirarme a los ojos, pero con esa mirada vacía, como si no hubiera nada allí, más que palabras ensayadas. Crucé los brazos, observando a ese hombre que una vez fue todo para mí. Ahora era solo un recuerdo distante, una imagen borrosa que quería borrar de mi vida. Intentó entrar, pero lo detuve en la puerta. «No, Rodrigo, no ahora, no después de todo lo que hiciste». Esas palabras salieron con una rabia tan profunda que casi me asustaron. Estaba cansada de escuchar excusas vacías, cansada de vivir las mentiras que me contaba. Rodrigo permaneció allí un tiempo, tratando de mantener la calma, pero la frustración pronto apareció. Comenzó a levantar la voz, como siempre hacía cuando no conseguía lo que quería. «¿Por qué estás siendo así, ¿Solo porque cometí un error? Perdóname, Julia, por favor. Yo te amo». Me reí nerviosa. ¿Cómo podía alguien que me había engañado tantas veces todavía tener el valor de decir esas palabras? No amas a nadie, Rodrigo. Solo te amas a ti mismo y a tu conveniencia. Tú y Valeria, ¿verdad? Lo desafié con la mirada, sabiendo que la verdad le dolía más que cualquier bofetada. Parecía querer controlarse, pero su paciencia se estaba agotando. En pocos segundos ya estaba nervioso de nuevo, perdiendo la compostura. «No soy tu sirviente, Julia. No aguanto más este jueguito. Nunca lo entenderás. Te quedarás ahí con toda esa rabia. Pero quien me dio motivo para todo esto fuiste tú», gritó, y el tono agresivo me recordó lo cruel que podía ser. Me quedé allí, firme, mientras él parecía haber perdido la batalla interna que libraba consigo mismo. Dio la vuelta, resoplando de rabia. «Que te joda, Julia. Quédate con tu venganza estúpida porque al final, la única que se va a hacer daño eres tú».
Rodrigo salió dando un portazo, sin siquiera mirar atrás. Estaba tan furioso como yo, pero había algo más allí. Una rabia que no era solo contra mí, sino contra él mismo. No soportaba sus propias mentiras. Y como si no fuera suficiente, lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, alguien me llamó y me contó que Rodrigo estaba con Valeria nuevamente. Volvía con ella, una vez más, arrojándose en sus brazos como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Ese hombre, con toda su farsa, nunca cambiaría. Pensaba que todo lo que sentía no era más que una fase pasajera. No iba a dejarlo así. Decidí actuar, y esta vez haría que Rodrigo y Valeria pagaran por todo lo que hicieron. Pero cuando pensaba que la situación no podía empeorar, apareció un mensaje en mi celular. Sé lo que hiciste, y sé más de lo que imaginas. Es hora de que pagues. El mensaje era anónimo, pero de alguna manera sabía que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos. ¿Quién estaba detrás de esto? El mensaje anónimo no salía de mi cabeza. Sé lo que hiciste, y sé más de lo que imaginas. ¿Qué significaba eso? ¿Quién podría estar tratando de intimidarme? Mientras leía y releía esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rodrigo y Valeria estaban en otra esfera de problemas, pero ahora parecía que un nuevo jugador había entrado en la disputa. Y fuera quien fuera, no iba a retroceder. A la mañana siguiente, decidí investigar. Primero, busqué información sobre Valeria. Entré en foros y redes sociales, y con un poco de esfuerzo, descubrí que no era tan irreprensible como quería parecer. Comentarios antiguos en publicaciones sugerían que se había visto envuelta en escándalos en el pasado, incluyendo rumores de fraude en la empresa donde trabajaba antes de conocer a Rodrigo. Mientras investigaba, mi celular volvió a vibrar. Apareció otro mensaje. ¿Crees que puedes salir de esto sin pagar el precio? Jugaste con las personas equivocadas. Esta vez, no era solo una advertencia. Era una amenaza directa. Mi mente estaba a 1000. ¿Quién podría ser? Pensé en Rodrigo, pero no tendría la inteligencia para algo así. ¿Y Valeria? Tal vez, pero el tono no parecía ser de ella. Esa noche, decidí lanzar el anzuelo. Fui al restaurante donde Rodrigo y Valeria solían ir. Me vestí con algo elegante pero provocativo, y me senté estratégicamente lo suficientemente cerca para que pudieran verme. Mi intención era simple: provocar. Y funcionó. Rodrigo me vio primero. Sus ojos se entrecerraron, y pude sentir la tensión en el ambiente. Valeria, sin embargo, tardó en darse cuenta, pero cuando lo hizo, se puso furiosa. Se intercambiaron miradas rápidas, probablemente discutiendo mentalmente qué hacer. Antes de que pudieran reaccionar, fui al baño, pero me aseguré de pasar frente a ellos. «Buenas noches, pareja», dije con una sonrisa irónica. Vi cómo Valeria se retorcía en su silla, pero seguía adelante como si nada hubiera pasado. Minutos después, mientras estaba en el baño, la puerta se abrió bruscamente. Valeria estaba allí, con los ojos chisporroteando de ira. ¿No tienes vergüenza, Julia? ¿Hasta cuándo vas a seguir arrastrándote detrás de él? Respiré hondo, manteniendo la calma. ¿Vergüenza? Creo que deberías preguntarle eso a tu reflejo. Valeria, estás peleando por un hombre que no vale nada. Ella dio un paso hacia mí, pero yo me mantuve firme. Y otra cosa, continué. Deberías tener cuidado. No soy solo yo quien está observando. Parece que alguien más sabe sobre tus porquerías. Eso la hizo detenerse. Valeria parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de decir. Sin decir una palabra más, salió golpeando el suelo con los tacones, visiblemente perturbada. Cuando regresé a casa, encontré un sobre en la puerta. Dentro, había fotos mías, y de Rodrigo tomadas hace meses, cuando todavía éramos una pareja feliz. Junto a las fotos, había un mensaje escrito a mano. Las máscaras siempre caen, Julia. La tuya está a punto de desplomarse. Las fotos y el mensaje se quedaron sobre mi mesa por horas mientras intentaba conectar las piezas. ¿Quién sería lo suficientemente audaz como para amenazarme de esa manera? Entonces, algo me vino a la mente. Valeria estaba alterada cuando insinué que había alguien observando. Esa reacción suya no parecía la de una persona inocente. Con esa sospecha en mente, decidí investigar más a fondo. Volví a las redes sociales de Valeria y comencé a observar los patrones. Entre comentarios antiguos e interacciones, algunas publicaciones me llamaron la atención. En varias de ellas, mujeres la acusaban de destructora de hogares. Pero un comentario específico destacó: «Espero que algún día sientas lo que es ser traicionada por alguien que solo quiere demostrar que puede robar lo que es de otros». Eso me hizo pensar. Valeria no solo estaba interesada en Rodrigo. Ella tenía un patrón. Y si mi intuición estaba en lo cierto, esto era un juego para ella. Robar hombres comprometidos era su forma de afirmarse, de alimentar su ego enfermo. Fui más a fondo,
usando un perfil falso para infiltrarme en un grupo de apoyo donde se mencionaba su nombre. Allí descubrí relatos de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Todas describían a Valeria como manipuladora y cruel, alguien que parecía disfrutar causando sufrimiento. Mi sospecha se confirmó horas después. Mientras revisaba mi computadora, recibí otro mensaje anónimo. ¿Crees que puedes exponerme? Inténtalo, y verás lo que pasa. Siempre gano. Esta vez decidí responder. Usé un tono provocativo. Interesante. ¿Siempre ganas? ¿O solo te aprovechas de quienes no saben quién eres realmente? Minutos después, llegó otro mensaje, pero el remitente cometió un error. El nombre de una dirección de correo electrónico apareció brevemente en la notificación. Valeria Pérez, 1989. Bingo. No pude evitar sonreír triunfante. Tomé el celular y llamé a Rodrigo. Respondió en la tercera llamada, con un tono impaciente. ¿Qué quieres ahora, Julia? Descubrí quién me está enviando los mensajes, dije tranquilamente. Al otro lado, se quedó en silencio unos segundos antes de responder. ¿Quién? Tu querida Valeria. Ella está jugando con fuego, Rodrigo, y me aseguraré de que se queme. No seas ridícula, Julia. Valeria no haría eso. Claro que lo haría, repliqué con tono cortante. ¿Y sabes por qué? Porque ella no te ama. No ama a nadie más que a sí misma. Para ella, todo esto es solo un juego. Rodrigo trató de defenderse, pero ya había colgado. No quería escuchar sus disculpas vacías. Al día siguiente, decidí enfrentarme a Valeria. Fui hasta su empresa y la esperé en el estacionamiento. Cuando apareció, con sus tacones altos y esa actitud de superioridad, caminé directamente hacia ella. ¡Sorpresa!, dije, cruzando los brazos. Ella arqueó una ceja, como si estuviera aburrida. ¿Qué quieres ahora, Julia? Quiero saber qué se siente jugar con la vida de los demás. Respondí mirándola fijamente. ¿Te parece divertido destruir relaciones solo para sentirte superior? Valeria se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Ah, estás delirando. ¿Ah, sí? Entonces explícale por qué tu correo electrónico apareció en los mensajes que he estado recibiendo. Ella palideció. Por un momento, me sentí satisfecha de verla perder la compostura, pero Valeria se recuperó rápidamente. No tienes pruebas. No subestimes mi capacidad de conseguir pruebas, dije, acercándome a ella. ¿Y sabes qué más descubrí? Ya lo has hecho antes, con varias mujeres. Una verdadera experta en destruir hogares. Valeria trató de mantener la compostura, pero no pudo disimular el pánico en su expresión. Dio un paso atrás, pero yo seguí avanzando. Me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. Valeria. Y esta vez, no saldrás impune. Después de descubrir todo sobre Valeria, supe que la siguiente etapa de mi plan sería definitiva. No sería algo impulsivo o emocional. Sería calculado. Mis manos temblaban mientras redactaba el texto que lo cambiaría todo, pero mi corazón estaba firme. En el silencio de mi oficina, tecleé cada palabra con precisión, sin omitir ni un detalle. Mi texto comenzaba así. Esta es una historia que viví en carne propia. Una historia de traición, manipulación y personas que destruyen vidas por diversión. Hoy, voy a exponer lo que Valeria Pérez y Rodrigo Gómez hicieron. Ellos creen que todo esto es un juego, pero ha llegado la hora de la verdad. A cada línea, detallé cómo Valeria tenía un historial de destruir relaciones, usando a Rodrigo como un ejemplo de una nueva víctima de sus manipulaciones. Incluí capturas de pantalla de los mensajes amenazantes, los comentarios de otras mujeres que habían sufrido a manos de ella, e incluso extractos de las conversaciones de Rodrigo conmigo, mostrando su carácter dudoso. Cuando terminé, publiqué todo en mis redes sociales, sin restricciones de privacidad. En pocos minutos, comenzaron a llegar notificaciones. La gente comentaba, compartía, etiquetaba a otros. El alcance creció a una velocidad que nunca imaginé. ¡Qué vergüenza!, decía uno de los comentarios. «Nunca me gustó Rodrigo. Siempre fue un idiota», apuntaba otro. Incluso había mujeres que confirmaban lo que había dicho, compartiendo sus propias experiencias con Valeria. En menos de un día, mi publicación tenía miles de me gusta y compartidos. Valeria y Rodrigo estaban en el ojo del huracán. La noche siguiente, una amiga me envió un mensaje. ¿Has visto esto? Era un video de Valeria y Rodrigo. Estaban saliendo de un restaurante, rodeados por periodistas. Valeria trataba de cubrir su rostro, pero las preguntas eran directas. ¿Es cierto que destruyes relaciones a propósito? ¿Cómo respondes a las acusaciones de Julia? Rodrigo, ¿qué tienes que decir sobre tu traición? Él, como siempre, tenía esa actitud molesta, tratando de evitar las cámaras. Era obvio que mi exposición los había golpeado de lleno, pero eso no era suficiente. Sabía que ahora vivían juntos, lo que para mí era solo otra oportunidad.
La convivencia entre ellos sería la siguiente pieza que usaría en mi tablero de venganza. Decidí echar más leña al fuego. Empecé a crear un perfil anónimo para seguir alimentando la exposición de Valeria, divulgando más historias que encontré en mis investigaciones. También envié mensajes estratégicos a personas cercanas a ella, asegurándome de que nadie más confiara en su palabra. Pero lo mejor vino a la mañana siguiente. Una vecina de Valeria, con quien ya había conversado, me envió un mensaje diciendo que ella y Rodrigo estaban discutiendo fuertemente. Estaba gritando sobre su trabajo, diciendo que tú arruinaste todo, contó la vecina. Sonreí al leer esto. Sabía que, por más que intentaran mantener las apariencias, su relación ya estaba agrietándose. Valeria pudo haberle robado a Rodrigo, pero ahora tenía que lidiar con las consecuencias de estar con un hombre tan egoísta e inestable. Los días siguientes fueron como ver caer un dominó, pieza por pieza, sin necesidad de tocarlo. Las noticias que publiqué sobre Valeria siguieron extendiéndose, y el impacto llegó donde jamás imaginé, a su familia. Recibí un mensaje de una conocida, diciendo que los padres de Valeria se habían enterado de todo. Eran personas de prestigio, y ver el nombre de su hija involucrado en escándalos de tal magnitud fue devastador para ellos. Decidieron tomar medidas drásticas. Una semana después, una fuente confiable me informó que Valeria había sido llevada a un psiquiatra. El diagnóstico: trastornos psicológicos que indicaban un patrón compulsivo de destrucción de relaciones, todo por la necesidad de control y validación. La recomendación médica fue clara: internarla en un centro de rehabilitación. Tras la internación, Valeria desapareció de la vida pública. Ya no hubo más mensajes ni amenazas. Su nombre simplemente desapareció del radar. En cuanto a Rodrigo, las cosas tomaron otro rumbo. Su relación con Valeria había implosionado antes incluso de la internación. Volvió a buscarme, diciendo que se arrepentía de todo y que yo era el gran amor de su vida. Julia, por favor, perdóname. Estaba ciego. Dejé que Valeria me manipulase. Solo ahora veo lo que perdí. Pero a cada intento de reconciliación, yo mantenía mi postura firme. Rodrigo, tomaste tu decisión. No sirve de nada querer volver solo porque las cosas no funcionaron con ella. Merezco algo mucho mejor que tú. Al principio se hacía la víctima. Lloraba e imploraba. Pero su paciencia siempre tenía un límite. Cuando se daba cuenta de que no cedería, se iba bufando, nervioso, y a veces incluso intentaba culparme. «Eres fría, Julia. No puedes perdonar a nadie». Solo sonreía y decía tranquilamente: «No es cuestión de frialdad, Rodrigo. Es amor propio». Hasta que un día, después de meses, simplemente desapareció. Pero yo sabía dónde estaba. Volvió a vivir con sus padres, un hombre derrotado y sin rumbo. En cuanto a mí, mi vida tomó un rumbo completamente inesperado. La exposición que hice en las redes sociales ganó proporciones que nunca imaginé. Mi relato se convirtió en un símbolo para muchas mujeres que se identificaron con mi historia. Comencé a recibir mensajes de apoyo, invitaciones para conferencias e incluso propuestas de asociaciones con marcas enfocadas en el empoderamiento femenino. Así fue como me convertí en una figura conocida, una voz para otras mujeres que pasaron por traiciones, humillaciones y manipulaciones. Transformé el dolor que viví en fuerza para inspirar a otras personas. Al mirar atrás, veo que mi venganza fue mucho más que hacer que Rodrigo y Valeria pagaran por sus errores. Se trataba de recuperar el control de mi vida, mi autoestima y mi poder. Hoy, estoy en paz, sabiendo que toda esa tormenta sirvió para transformarme en quien soy ahora. ¿Y qué pasa con ellos? Ya no pienso en ellos. Valeria desapareció del mapa, y Rodrigo es solo un nombre en el pasado. Mi presente es mucho más brillante sin ellos.